Gracias por estar. El día de hoy vamos a hablar de las emociones y vamos a tratar de ver en el proceso de la charla, casi al final, cómo podemos cambiar una emoción. Y también vamos a hablar de lo que es el estado de ánimo. Y para comenzar, le voy a contar una historia que me pasó hace muchos años, para que vean las emociones, cómo se pueden mover. Y hace muchos años, pero muchos años, ¿ok? Y yo estaba comprometido. Entonces yo estaba en mi computadora, lo más tranquilo, y se acerca mi novia disgustada, me mira, me grita, me dice, eres un tacaño. Se saca el anillo de compromiso que le había comprado yo, después de buscar por muchos lugares, me lo tira, me golpea el pecho, rueda por el piso, yo veo cómo corre, me acerco, lo recojo, lo miro, lo contemplo y recuerdo cómo me costó conseguirlo. La miro ahí a los ojos y le pregunto, ¿la cajita? Yo te lo di con cajita. Ella se sorprendió, se molestó y se fue. Entonces yo les pregunto ahora, en esta historia, ¿qué emoción ustedes sintieron? No sintieron nada. Sí, bronca, por lo que Bronca, te hizo tu novia. ok. Pena, ok. ¿Qué más? Desilusión. Desilusión. Ok. Ahora, las emociones son sensaciones del momento, inmediatas. Son sensaciones que pasan de un momento a otro producto de un evento, ¿no? Por ejemplo, de repente entro a la puerta y encuentro un ladrón. La emoción es inmediata, ¿no? Generalmente no dura mucho, o sea, es como automático. Ahora, en las emociones se habla que pueden haber emociones primarias o emociones secundarias. Las primarias son las que se dice que vienen con todas las generaciones, ¿no? Y ahí hablamos del miedo, alegría, tristeza, asco. Y las secundarias son las que se desarrollan a través del tiempo y son derivadas de las primarias. Por ejemplo, del miedo puede derivarse la pena. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en las emociones? Y yo les pregunto, ¿las emociones son importantes o no son importantes en la vida? Muy importantes, Sí, muy importante. porque muy importante. Sí. ¿Podríamos vivir sin emociones? No, porque somos seres vibracionales y vibramos a través de las emociones. Somos seres emocionales. ¿Ok? Se dice, Maturana dice que somos seres emocionales que razonamos, que pensamos. Ahora, yo les pregunto, ¿hay emociones buenas y emociones malas? No, no, son Exacto. necesarias. Todas las emociones son importantes y todas las emociones tienen una razón. Por ejemplo, en la emoción del miedo, ¿en qué nos ayuda? Imagínense, a ver, cuénteme, Alejandra, te escucho. Y a cuidarnos, por ejemplo, a preservarnos de algún peligro. Nos cuida, dice Lorena. Y, por ejemplo, la tristeza, ¿nos sirve? Sí, para el tiempo que necesitamos para asimilar esa pérdida. Entonces, nosotros nos damos cuenta que las emociones son importantes en nuestro camino, son parte de la vida. Pero, ¿qué pasa? Yo les pregunto ahora, ¿tu vida cómo, cómo es emocionalmente? ¿Te has preguntado qué emoción es la que rige? Definitivamente tenemos muchas emociones en el tiempo, en la vida, pero hay emociones que son más fuertes en nosotros. No sé si ustedes han visto gente, por ejemplo, de mal humor, que todo el tiempo anda de mal humor. ¿Ok? Entonces, ¿se han preguntado ustedes qué emociones son las que rigen su vida? Sí, claro, eso te determina como persona. Porque si sos una persona que vive
todo el tiempo de la queja, de la culpa a los otros, de la amargura, entonces vas a ser una persona así. En cambio, Ahora, si vives de la alegría, el agradecimiento, bueno, la aceptación, vivirás las cosas de otra manera. ¿sí? Lorena me comenta que es un tema que le cuesta porque siempre intenté ignorarlas. Mientras más ignores algo, más te lo recuerda. Ese es el proceso de la vida, ¿no? Siempre lo que evitamos es lo que siempre vamos a mirar. Ahora, ¿y qué es un estado de ánimo? ¿Alguien sabe lo que es un estado de ánimo? Por Lo que ejemplo, viene imagínate, después de la emoción. no. Imagínate que tú te levantas en la mañana, te acercas a la ventana y ves el día oscuro, está lloviendo. ¿Qué sensación te da? Para algunos, de repente le da melancolía. Siempre se dice que cuando llueve hay melancolía. Yo conozco una amiga que O era feliz cuando... alegría, porque no va a trabajar. Claro, es lo que te iba a decir, por ejemplo, seguro, o sea, ella, por ejemplo, cada vez que llovía, se alegraba porque podía hacer otras cosas, porque no venía gente a su oficina y podía dedicarse a otra cosa. Entonces, el estado de ánimo son situaciones, son estados o disposición que tenemos en el cuerpo que pueden ser más duraderas, a diferencia de las emociones. Por ejemplo, vamos a estar en la mañana tristes o en la mañana melancólicos. Es una disposición. Pueden durar más tiempo que las emociones. ¿Okay? Ahora, es como que el estado de ánimo contiene alguna emoción en el tiempo. O sea, podemos estar de repente felices. O sea, por ejemplo, cuando viene alguien de viaje después de mucho tiempo a casa, entonces nuestro estado de ánimo es de alegría porque estamos con la persona. Aparte de la emoción que vamos a sentir al verla. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Ahora, siempre se dice que lo más difícil es aprender a manejar las emociones. Alguien me dice, es que yo no puedo con mi carácter. Yo siempre me molesto. Eso siempre me da pena. No sé si les ha pasado. Quizás a ustedes no, a gente de otro planeta le puede haber pasado eso, ¿no? Pero muchas veces pasa que las emociones, lo más difícil de las emociones es saber gestionarlas. Saber cómo comportarnos frente a una situación, cómo corregirlas, porque hay gente que se la pasa diciendo, yo vivo triste, siempre tengo pena, todo me molesta. Entonces, la pregunta siempre es, ¿y qué has hecho para que sea diferente? ¿Cómo podemos modificar una emoción? ¿Cómo podemos manejarla? ¿Cómo podemos controlarla? Ustedes, por ejemplo, hay una posición en el cuerpo que no te permite estar triste. ¿Saben cuál es? Que no te deja Parado, pensar, no te deja pensar en la tristeza. erguido, mirando hacia adelante, con la cabeza un poquito levantada, mirando hacia adelante. Y hay una que es más fuerte. Si tú levantas los brazos y miras hacia arriba, trata de pensar algo negativo, no vas a poder hacerlo. No, no vas a poder. Es imposible. Si te pones así, ¿ok? Y no vas a poder, el pensamiento negativo no te deja, no te llega, lo puedes evitar, ¿ok? Eso es una acción de emergencia, ¿no? O sea, si realmente quieres quitarte un estado de ánimo desagradable, puede ser eso. Otra posición corporal, por ejemplo, cuando te sientes decaído, ustedes saben quién es Superman, ¿no? Como ustedes son muy jóvenes, de repente no se acuerdan quién es Superman, pero sí se acuerdan. Ok, la posición de Superman, ¿sabes cuál es, no? Las manos a la cintura, sacas el pecho, ya. Si tú mantienes esa posición, también te cambia el estado de ánimo. ¿Eso qué significa? Que la posición corporal te ayuda mucho a tu estado de ánimo, te ayuda mucho a tu emoción. Si tú vas con la cabeza abajo, entonces esa posición te invita a retraerte, te invita a, quizás es una buena posición cuando quieras pensar en ti mismo o reflexionar.
Entonces, siempre que tengamos una emoción, la actitud corporal, la posición corporal, te puede ayudar a manejarla. ¿Sabían eso o no? Muy interesante esto, ¿no? Porque siempre se dice, cambiar solamente el pensamiento, cambiar la emoción o el estado de ánimo. Pero qué lindo poder ayudar con los movimientos corporales. Está buenísimo. Es que nosotros tenemos mucha expresión corporal. Imagínate que yo te digo, por ejemplo, a Reinaldo le digo, sí, Reinaldo, estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Cómo lo entienden? Ya ha pasado. Exacto. A mí me ha pasado que cuando escucho que alguien está diciendo algo que está mintiendo, yo sin darme cuenta muevo la cabeza. Es inconsciente. ¿Okay? Entonces, la expresión corporal dice mucho de la emoción que tenemos. Y con la expresión corporal podemos nosotros manejar nuestro estado de ánimo. ¿Okay? Así que ya saben, cuando estén con un pensamiento negativo y se lo quieran sacar o estén tristes, levanten los brazos, miren arriba y les aseguro que no van a poder tenerlo en la cabeza. Es bien difícil en esa posición, mirando al cielo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bárbaro. ¿Se entiende? Sí. O sea, ya puedo dar por concluida la sesión. Ok, vamos, ahora, como me dijeron que podía ser corto, lo voy a hacer corto. Yo no sé si alguien tiene una situación emocional que quiera cambiar. Obviamente traten de no querer cambiar la alegría por la tristeza, porque se las puedo cambiar también. ¿Okay? Pero la idea es que cambien una situación que no les ha gustado con una situación más agradable. ¿Alguien quiere hacer ese proceso? ¿O todos son personas felices, sin problemas? Las envidio realmente. A mí no me ha pasado, pero tengo mis consultantes que con esto vivo enojada. O sea, no es mi caso, pero qué interesante saber, ¿no? Cómo ayudarla a cambiar a una persona que está siempre enojada, que todo Bueno, le molesta. lo que pasa que en ese caso, siempre entendamos que la única persona que sabe cómo interpretar las cosas es la persona en sí. Porque lo demás nosotros estamos asumiendo y basado en nuestra experiencia. ¿De acuerdo? O sea, nuestra experiencia es la que nos va a permitir identificar una situación. Y la evidencia lo vemos, por ejemplo, de repente, qué sé yo, frente a un trueno. Quien no ha vivido un trueno, la primera vez que lo escucha quizás se asuste. O por ejemplo, cuando yo era joven y bello, yo vivía en mi casa, el techo era, no sé si le conocen como calamina, que son unas pliegues que pueden ser de cartón, de lata. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás de lo más bien, de repente los gatos corrían. Tú sabes lo que es que corran gatos sobre eso, hace un escándalo. Entonces, el que no está acostumbrado se asusta. Entonces, ¿qué pasa? La emoción va a estar en función de la persona, como lo vive y su experiencia. Entonces, cuando tú me hablas del enojo, la única, o sea, te puedo dar una referencia de cómo manejarlo, pero no lo puedo manejar porque no es tuyo. Tú sabes eso. Tiene una emoción que la quiera cambiar, del día que pasó, del día de hoy. Ya, porque si no, yo me voy a deprimir. Yo puedo compartir algo. Dime, Sé claro. que no era parte del coloquio, pero creo que hiciste bien, ¿no? Esto de cuando surgen cosas hay que resolverlas, no dejarlas pasar. Cuando se pueda acompañar, ayudar a una persona. Te felicito. Bueno, no sé. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere manejar alguna emoción? Aprovechenme que estoy de oferta. Todos al precio de uno. Creo que ya van como 40 minutos, ¿sí? 30 minutos recién, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre las emociones? ¿Alguien se emocionó? Creo que todos han quedado medio impactados con el proceso, ¿no?
A ver, Alejandra, ¿qué estás sintiendo en este momento? Sí, la verdad que, bueno, yo suelo ser como bastante, no sé si la palabra es empática, pero la verdad que me movilizó mucho lo que compartió Mirabela y bueno, un momento como que me da ganas de, bueno, enseguida yo me pongo como con ganas así de llorar, soy como bastante empática. A pesar de que venía con enojo, digamos, o sea, venía con la emoción del enojo y escucharla a Mirabella me llevó como a otra emoción, ¿no? Diferente. Eh, sí. Ok, y si tú quisieras cambiar esa emoción, ¿cómo lo harías? ¿Cómo te gustaría cambiar la emoción? ¿Qué emoción quisieras poner ahí? Y obvio, de paz, de paz, de paz. Digo, del enojo irme a la paz. Si bien estuve haciendo bastantes intentos para lograr eh, retornar a la paz, porque bueno, esta situación que viví me sacó de la paz, ¿no? Eh, no suelo evitar el enojo, pero cuando me enojo en serio. O sea, me reconozco como que tardo en el enojo, pero justamente cuando me enojo soy como un gran volcán en erupción. Entonces trato de retornar a la paz. ¿Cuándo, cuándo fue la última vez que erupcionó el volcán? Y el volcán erupcionó ayer, porque me enojé a raíz de una situación que se desencadenó aquí en mi departamento frente a una promesa de arreglo de una, sí, de una rotura que se había producido en mi departamento, y esta promesa de arreglo no se cumplió y no se cumplió y no se cumplió. Y bueno, esto que soy yo de la búsqueda del consenso, y en realidad yo sé que debería haber accionado judicialmente, jurídicamente, o sea, esto que yo sé que comienzo las cosas desde el consenso, cuando sé que no hay que comenzar las cosas así. Entonces después, cuando las cosas toman otro rumbo, y bueno, en realidad el enojo no es hacia el afuera, el enojo termina siendo conmigo misma, porque yo sé cómo deberían haber sido las cosas desde un comienzo, para que después no se salgan de control, porque si yo sé que si yo hubiese desde el primer día que se produjo la rotura esta, haber enviado una carta de documento, hoy no estaría en la situación con la que estoy lidiando. Ok. Entonces me enojo y yo después digo, ¿por qué te enojas, Alejandra? Si en realidad manejaste las cosas más desde un comienzo, ¿por qué te enojas con el afuera si en realidad haces un recorrido mal y te tenés que enojar con vos misma? Ok, Entonces, bueno, Alejandra. Entonces eso. estamos hablando que la emoción es enojo por Sí. las acciones que hiciste, que no fueron las mejores, ¿ok? Yo te pregunto entonces, eh, ¿qué harías diferente para que fuera diferente? Esto, Fer. Eh, Aprender, yo siento que tengo que aprender a transitar otros caminos, no sabes si lo que haría diferente es esto, que cuando las situaciones se presenten, afrontarlas como tienen que afrontarse. Ok, No desde este consenso, no desde este cuidado excesivo del otro, sino desde lo que corresponde, que es enviar una carta documento para que el otro sea noticia de que de que ha producido un daño, ¿sí? Entonces, la carta documento es la vía que corresponde, no esto de te llamo, por favor, mira, rompiste esto, y te vuelvo a llamar, por favor, mira, rompiste esto, y te vuelvo a llamar, por favor. o sea que si tú
hubieras cambiado las acciones, Sí, ¿qué emoción hubieras sentido? la paz. Hoy estaría en la paz. ¿Por qué? Porque hoy, obviamente, frente a la carta documento, ellos se hubiesen hecho responsables y hoy hubiesen arreglado las cosas y yo no tendría que estar lidiando hoy con, por favor, arréglenme, por favor. ¿Podemos concluir que esa situación te enseñó algo? Obvio que sí, Fer. Sí, sí me enseñó. Entonces tenemos que agradecer a la situación. Por supuesto que sí. Infinitamente agradecer a la situación. Sí, una situación que me trajo un gran aprendizaje. Un Entonces, gran aprendizaje. sabemos que para que no erupcione el volcán tenemos que tomar acción previamente. Sí, tal cual. No hay que recorrer los mismos caminos que básicamente recorro, no en esta solamente situación, sino en varias. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer un comentario, pregunta? Ya damos por concluida la charla. Nada más que decir por acá. Creo que se han movido las emociones, ¿no? Se han movido emociones. No se preocupen. Acuérdense que nosotros tenemos que tener el control de nuestras emociones. Así como Alejandra se dio cuenta que si hubiera tomado una acción diferente, hubiera tenido un resultado diferente. Pero la ventaja está que nuestras acciones, así sintamos que nos equivocamos, tienen una razón, darnos un mensaje. Y lo más importante, después de emocionarnos, ya sea disgustarnos, lo más importante es entender el mensaje que nos dejan las emociones. Porque solo así podemos controlar nuestras emociones, aprender de ellas y darle gracias, porque las emociones nos van bien controladas, nos ayudan en el camino, nos ayudan a resolver problemas, nos ayudan a enfrentar problemas, nos ayudan a evitar problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? ¿Sí? Entonces, si no tienen nada más que decir, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Okay? Gracias, Fernando. Fernando, gracias por estar. Dime, Claudia, ¿quieres decir algo? Gracias, Fer, por la charla hermosa. Y creo que todos los que estamos presentes hemos aprendido, ¿no? Y mucho. Aunque sea un poquito, cómo empezar a gestionar las emociones. Bueno, y si no han aprendido, para la próxima les voy a dar más tarea. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias por haber estado. Disculpen que me haya salido del protocolo. ¿Ok? Y ya para la próxima que sea mejor. ¿Ok? Mira, Bella, sabes, me puedes contactar y avanzamos. Sí, gracias, Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Cuídense. Gracias, Fer. Ay,